los que nos escuchan en Facebook, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Los que están escuchándonos, los que se dan una vueltecita en mirar cómo vamos. Aquí estamos, Asamblea de Oración, y los saludamos en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Si están ustedes, ¿verdad? Siendo bendecidos, ¿verdad? A través del mensaje que se lleva a cabo aquí en la Asamblea de Oración, y usted puede enviar una donación, ¿verdad? A Asamblea de Oración 323-581-8662. Ahí puede usted enviar sus diezmos, sus ofrendas, su participación. Este ministerio tiene más de 80 años en existencia, de 50 años, 80 años. Y hemos estado aquí no más así, por la ayuda de todos ustedes, las contribuciones que ustedes han dado, ¿verdad? Aquí a esta iglesia. Por esa razón podemos seguir aquí existiendo. Y si usted tiene eso en su corazón, el deseo de dar aquí, a participar con nosotros aquí, lo puede hacer por medio de Asamblea de Oración 323-581-8662. Y así hoy, este domingo es agosto 11. Agosto 11, y el título de este mensaje es Razonable Respuesta, una razonable respuesta. Y como estuvimos viendo la vez pasada, este es el año que se le ha llamado el año de la oposición, donde nosotros empezamos a mirar mucha oposición que empieza a entrar en el contexto. Empezamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que ya después de que el Señor había ministrado a tantas almas en Jerusalén, como también a tantas almas en Galilea, donde la mayoría fue allí, vemos aquí la oposición, y esta oposición empieza también al mismo tiempo a servir para un propósito, el propósito que Dios tenía para su Hijo. Y esta oposición iba a empezar a acelerar. Estos hombres se habían levantado en contra de él, aunque eran ellos enemigos de entre ellos, los fariseos, los escribas, los saduceos y los herodianos, eran enemigos, ellos no se llevaban bien. Pero aquí nos damos cuenta que todos ellos se reunieron para oponerse y resistir las enseñanzas de nuestro Señor. Este fue el año de la resistencia de los otros partidos, ¿verdad? Como se les llama, a estos partidos judíos, por en caso de que pensemos que era una mezcla. Aquí vemos que estos eran partidos judíos, que eran muy respetados, los fariseos, como los saduceos y los escribas, por todo el pueblo. Eran muy respetados porque ellos eran estudiosos. A los escribas, dados mucho, ¿verdad?, a la ley, eran considerados como abogados, pero no eran abogados, pero eran como considerados así por la razón de que los saduceos también, igual forma, aunque no eran muy espirituales como los fariseos, los saduceos también eran muy respetados también, y cada uno tiene su historia, su origen, de dónde originaron ellos. Este día en el que vamos a estar tocando aquí en este capítulo 12, pudiera haber sido un martes o un miércoles en la Semana Santa, la cual nosotros también celebramos, ¿verdad?, cada marzo, dependiendo el año en cuando cae, marzo o abril. Pero pudiera haber sido un martes como un miércoles, ¿verdad?, en que el Señor se mira aquí con esta oposición en la ciudad de Jerusalén. Aquí no está en Galilea, aquí estamos viendo que está en la ciudad de Jerusalén, quizás no muy lejos del templo, el templo de ellos, muy sagrado que fue para ellos, que desafortunadamente Dios tenía otros planes para ellos que ellos no pudieron entender aún hasta la fecha, que aún hasta nosotros en algunas redes de iglesias se ha entendido de que este templo es necesario que sea reconstruido en algunos casos, así es. Y aquí vamos a darnos cuenta de la cuestión a la pregunta, y vamos a ponernos así en pie, mis hermanos, para poder familiarizarnos un poquito más en Marcos, en el capítulo 12. Vamos a ir aquí y vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 12, verso 18, vamos a leer hasta el 27, para poder darnos una idea de lo que vamos a estar tocando hoy en esta mañana. Aquí Marcos 12, verso 18 al 27. Cada vez que me subo aquí detrás de este púlpito siempre es una nueva experiencia, como todo predicador, es un tiempo donde está compuesto de
sabores, bendito sea Dios, bendito Dios, pero es una bendición. Uno de los sabores es una bendición. La bendición es uno de los sabores. Aquí en Marcos capítulo 12, verso 18 hasta el 27, lee: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Tiene como un sentido de humor aquí. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Aquí hay 2 cosas. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Pueden tomar sus asientos. A veces el mucho estudio nos puede perjudicar, hermanos. A veces el mucho estudio nos puede perjudicar en este caso. Aquí nos damos cuenta que el Señor le dice: ustedes han estudiado mucho que les ha hecho daño. Otro sentido de humor. Yo me estaba carcajeando al leer este capítulo, no por burlarme de ello, pero en el sentido en cómo ellos se dirigen al Señor y el ejemplo que ellos componen para querer llegar ellos al punto que ellos querían aclarar. Yo viendo aquí lo que se ve, ¿verdad? Veo que ellos hacen como una burla en el sentido de la descendencia, en el sentido de que cómo Moisés había dejado lo que dejó. En el caso aquí, para que siga la descendencia de tal hombre que fue el primer esposo de esa mujer. Y desafortunadamente, si hubiera sido muy grande el número, como aquí vemos en este caso, 7 hermanos, wow, qué tremendo es eso, ¿verdad? Empezamos a hacer preguntas: ¿qué pasaría de que uno muere y luego otro muere y otro muere? Digo yo, wow, qué maldición, qué pasaría ahí, ¿verdad? Es algo medio chistoso, porque todos murieron y al final pues ella murió. Cierra con un sentido de humor que quizás yo me hubiera estado carcajeando también allí si hubiera estado en el tiempo que el Señor estaba escuchando lo que estos judíos, ¿verdad?, estaban planeando hacer. Y así, aunque tiene un sentido de humor, también tiene un sentido de ataque, de oposición, para poner al Señor en el ridículo, para que quede Él avergonzado. Ese era el plan también. Poner en ridículo la idea de la descendencia, como también en el caso de la resurrección. Y aquí es el que queda para que nos salve de esta cuestión, sería el Señor, porque Él es al que después yo estuviera mirándolo, a ver qué es lo que vas a contestar ahora. Todos los ojos, después de haber estado fijos en la cuestión y en la pregunta de estos saduceos, después de que terminaron ellos, la mirada estuviera fija en el Señor, en qué Él iba a contestarles, cómo les iba a contestar.
Podemos imaginarnos esto porque yo me lo puedo imaginar personalmente si yo estuviera entre los líderes de aquí de la iglesia, mis hermanos, y que alguien de afuera viniera a mí con una pregunta así, media capciosa, ¿verdad? Se dice, para querer atraparme y avergonzarme delante de ellos para que miren ellos el líder que ellos tienen, con una mala intención, ¿verdad? Así ellos aquí en Jerusalén estaban en lo mismo, tratando de también destruir, si podemos decirlo así, la fama que el Señor había establecido, aún hasta en los 12, no incluyendo también al traidor, a Judas, ya que él ya estaba siendo usado por Satanás. La pregunta acerca de uno que tuvo 7 y que dejó nada, ¿verdad? Esto es algo muy interesante también. De 7 no dejó nada. No se preocupen. Qué interesante. Wow. Me pongo a pensar ahorita en este momento, no tuve mucho tiempo de estudiar aquí en esto como me gustaría haberlo hecho y viene mucho a esto, a meditar, decir, wow, son 7 hombres, todos mueren y ella queda al final y al final ella muere también igual y todo para que el Señor quedara avergonzado delante de todo su pueblo y destruir y derrumbarlo todo. Yo creo que eso hubiera sido el mejor plan que hubiera trabajado en la vida del Señor, en el sentido de que lo hubiera librado de la cruz, porque ya hubiera quedado avergonzado y ya todos lo hubieran dejado, lo hubieran abandonado y el Señor se hubiera ido a su casa y a vivir su vida como cualquier otro judío. Pero así no fue el plan. El plan fue de dar la correcta respuesta, que aún hasta la fecha la tenemos aquí escrita, para allá aquel entonces y para nosotros aquí en este tiempo en el que estamos aquí, por en caso de que haya una duda, en la resurrección el Señor nos demuestra que Dios no es un Dios de los muertos. Y esto va a requerir un tiempo de pensar. Si tú lo tomas en creerlo nomás así por lo que se dice en la Biblia, está bien, pero ponte a pensar un poquito en esto. ¿Cómo puede ser Dios un Dios de muertos? Sería otra vez otro sentido de humor ahí, porque es chistoso de que Dios diga, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y están muertos, no tienen vida, y Él es un Dios de vida. ¿Qué clase de Dios es ese? Póngase a pensar usted, si se pone a pensar ahorita en este momento, ¿cómo puede Dios presentarse como un Dios tan poderoso, tan grande, que creó los cielos y la tierra, que es el gran yo soy, y ser un Dios que abandonó a Abraham, Isaac y Jacob porque están muertos, no están vivos? Aquí el Señor rápidamente los refuta a ellos todos en una forma directa, o si lo podemos decir indirecta, pero para llevarlos a ver que los que estaban equivocados no era Él, eran ellos, y que quizás el mucho estudio les hizo daño y nos puede a veces hacer daño. A veces el mucho estudio es de mucho provecho, pero a veces puede servirnos en hacernos mucho daño, porque hay muchas áreas en nuestras vidas, como no somos perfectos, somos pecadores, puede causar duda, que Dios no quiere que dudemos, y podemos quizás entrar en un tiempo, en una estación de nuestras vidas donde vamos a estar luchando con muchas cosas, porque hemos estudiado ya mucho, ya no sabemos qué creer, mejor decirlo así. Ya no sé si creerle a este, o creerle a este, o creerle a este, porque hemos leído y investigado este tema, pero este tiene así, este tiene así, y a veces puede servir a la contra, pero aquí vemos nosotros muy bien que el Señor nos trae paz, porque es el Señor el que habla. El Señor ha verificado a través de su palabra, se ha identificado como el verdadero, como la vid verdadera, como el verdadero Israel. Él se ha identificado en la Biblia con el testimonio que tenemos del Evangelio, los 4 evangelios y aún el testimonio de Pablo, de que Él resucitó en el tercer día. Entonces lo que el Señor dice tiene mucho valor, porque aquí no estamos hablando de uno que murió. Aquí no estamos hablando de uno que murió y quedó muerto. Aquí estamos hablando de uno que murió y resucitó en el tercer día. Eso tiene mucho poder.
Eso se toma ya con mucha seriedad, por las confirmaciones y todo lo que aprueban los evangelios, el testimonio, por lo que está escrito. Por eso no me canso y ni me cansaré, y ojalá que nunca me vaya a cansar de decirles, lean la Biblia para que la Biblia los ayude a ustedes a entender mejor. Y yo sé que es difícil, pero ahora tenemos ya muchas facilidades donde en lo práctico, hablando hoy en este tiempo, en este contexto de esta fecha en el que estamos hoy, podemos bajar muchas aplicaciones a nuestros teléfonos que nos pudieran ayudar mucho en leer la Biblia cuando no podemos llevar el libro, que es el que traemos en el día del Señor a la casa del Señor. Yo estoy de muy acuerdo en que traigamos todas nuestras Biblias, pero no nomás las traiga como los escribas que dicen, haz lo que te digo, pero no hagas lo que hago, sino que seamos, hermanos, un poquito más allá, que seamos como el Señor Jesucristo. Los escribas tenían, y esto lo voy a tocar en la noche, pero ellos tenían otra forma otra diferente característica que los saduceos. Ellos eran de los que haz lo que te digo, pero no hagas lo que hago. ¿Ok? Ahí se lo dejo de tarea, ojalá que me puedan entender en esto. Los saduceos eran un poquito diferentes, ellos venían de otro, ellos no creían en ángeles, como lo sabemos, ellos no creían en la resurrección, ellos no eran espirituales, pero sí eran muy estudiosos. Eran hombres, ¿verdad?, dados, ¿verdad?, a una popularidad muy grande entre ellos, y se respetaba lo que ellos enseñaban también, aunque ellos estaban en contra de los fariseos, en el sentido de que los fariseos eran un poquito diferentes. Los fariseos eran muy espirituales porque creían ellos en ángeles. Ellos creían en una resurrección, ellos esperaban el advenimiento de Mesías en un sentido, ¿verdad? Y todo con conveniencia para que ellos llegaran a ese nivel que ellos querían. Ellos estaban esperando en el Mesías, pero ellos estaban esperando en el Mesías para que los ayudara a ellos a avanzar más en lo material y no tanto en lo espiritual. O sea, Cristo vino, pero no para llevarnos a avanzar en lo material, sino en lo espiritual, para que nosotros miráramos dentro de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo y mirar que somos pecadores y que necesitamos a uno que nos represente delante de Dios, uno que pudiera llevar nuestros pecados y poder nosotros así hallar un alivio a nuestras conciencias que nos culpan cada día de que somos pecadores. Usted sabe, el diablo nos gusta trabajar, y aquí cambio un poquito, ¿verdad? Un poquito quiero llegar a esto, que el diablo a veces nos quiere acusar y nos acosa siempre con cosas en la mente, de cosas pasadas que hemos cometido, y más los que nos metimos que a veces teníamos problemas en el pasado. Y el diablo nos quiere acusar aún hasta la fecha, o quizás mañana nos va a querer él acusar y nos va a querer atormentar y querer hacernos a nosotros pensar de que no somos salvos, de que todavía estamos en la misma desgracia o miseria o situación. Pero hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos ver que eso no es cierto, porque Cristo Jesús nos representó físicamente. Y la cruz representa el castigo que usted y yo merecíamos por el pecado que habíamos nosotros cometido en Adán, como también después en nuestra juventud, como el salmista dijo, perdóname aún hasta los pecados que he cometido en mi juventud. Errores, cosas que nos llevó al fracaso quizás, y que queda todavía en nuestras conciencias. El diablo nos acosa, nos acusa, nos culpa, nos condena, pero el sacrificio de Cristo fue muy grande para que eso pueda superar. Aunque por eso el apóstol nos enseña en su palabra que no vayamos por vista, sino por fe. Y la fe la aplicamos en el castigo que Cristo llevó en la cruz. Y todo lo que tuvo que pagar para representarlo a usted y a mí. ¿Qué mejor representante pudo haber? Que no fue un animal, no fue un cordero, no fue nada de eso, sino que fue un ser humano, pero un ser humano que no merecía el castigo, un ser humano que iba a ser inocente y que iba a ser el Hijo de Dios.
para representar un amor al pueblo que Dios le iba a dar a su hijo. Un pueblo que Él había escogido a un antemano para su hijo. No es tanto porque a veces nos podemos quedar confundidos, porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, no se pierda. Ese verso no lo debemos ya de saber de memoria. Pero no es tanto el amor que personalmente Él tuvo para nosotros, como algunos nos han explicado. No fue así, sino fue porque Dios en su grande amor por el Hijo escogió a un pueblo para Él, que fuimos nosotros. Donde cayó, si lo puedo decir así, no lo digo así en ese sentido, pero un ejemplo, que nos cayó a nosotros así la suerte de poder ser parte de este reino eterno que estaremos para siempre con el Señor. No fue tanto el amor personal que Dios es amor, pero no fue en ese amor en el cual Dios nos haya escogido, porque Dios, si no fuera amor, ya nos hubiera a todos destruido por el pecado que hubiéramos ya cometido. Pero Dios es tan paciente y tan fiel y tan bueno con nosotros que aún Él proveyó para su creación, que fuimos nosotros. Y yo siempre uso este ejemplo porque es el único ejemplo, y tengo muchos, pero es el único ejemplo que ahorita me viene a la mente. Cuando yo tengo mi pecera de mi pez, la pecera que yo tengo para mi pez es un pez que yo escogí, que me gustó. Me costó un poquito caro en ese tiempo, yo creo que ahora están más caros. Pero esa pecera es como cualquier pecera, y ese pez depende de mí más de lo que yo me pueda imaginar, porque si yo no le doy de comer, él no come, él se muere. Si yo no le doy el ambiente que él requiere tener en su lugar donde él está, le quito el calor, se muere porque el agua se enfría. O si la temperatura está muy alta, al punto donde él se empieza a sentir mal, se estresa y se muere de un ataque cardíaco. Ese pez depende mucho de mí, pero porque yo estimo ese animalito, y porque yo antemano, antes de verlo comprado, yo ya lo tenía en mente de hacerlo. No lo crié, no lo hice yo como Dios nos hizo a nosotros, pero yo lo compré y lo cuido y le doy lo que necesita y me preocupo por él. Y estoy siempre preocupado, y mi esposa me dice, tú estás otra vez y aún hasta mi hermano Alex, ayer me vio él, estaba yo limpiando la pecera para que quede limpia, para que no se vaya a intoxicar el animalito con sus propias, ¿verdad?, con la suciedad que hay en el tanque, de su propia suciedad. Y siempre me preocupo de él, de que esté todo bien y que le dé. Y así es Dios con nosotros. Dios hizo los cielos y la tierra, crió este planeta para que produciera fruto, para que los árboles produzcan fruto, para que nos nutre a nosotros, como la simple, sencilla naranja que vemos nosotros, que suple la vitamina C para que usted se pueda nutrir en contra de todas las cosas que vienen, enfermedades en contra de su vida. Usted sabe, simplemente con esa sencilla fruta de naranja, si usted lo hace diario, todos los días, naturalmente, coma una naranja todos los días, que algunos no lo hacen, usted se va a ayudar mucho en el tiempo del flu y de la gripa o gripe. Usted se va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque usted va a tener las defensas. ¿Y a quién le doy yo el crédito a esto? A Dios, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Este es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Este es el Dios grande, el todopoderoso, que ama su creación. Por eso no podemos decir que Dios no ama, pero a nosotros no nos escogió porque nos amaba y decía, yo te amo a fulanito de tal, a fulanita y a este y al otro, porque te amo personalmente y a este, porque entonces es que Dios antemano ya nos había escogido, y en ese número ahí estaba usted y ahí estaba yo. Pero en ese grupo, en ese número, ahí van a haber de muchas nacionalidades. Ahí van a haber japoneses, ahí van a haber orientales, ahí va a haber árabes, ahí va a haber latinos, ahí va a haber blancos, de toda clase, una mezcla para su Hijo amado, que después ellos lo iban a adorar a Él. ¡Qué tremendo, qué grande, qué plan de Dios! Dios es grande.
No hay palabras cómo podemos describir a nuestro Dios. Y es bueno conocer a Dios, aunque sea nomás un ratito, nomás de su grandeza a través del testimonio que la Biblia nos da. Aquí Cristo Jesús se oponen en contra de él este grupo. Dicen, lo vamos a avergonzar, va a quedar avergonzado este tal, si ellos, este hablador, este hombre que tiene mala fama, ya nos cansamos de él. El plan ya estaba de matar al Señor, pero no sabían cómo hacerlo. Pero antes de matarlo, vamos a jugar con él, vamos a avergonzarlo, vamos a humillarlo, vamos a destruirlo. Fíjese el plan, qué tan malos son ellos en el sentido de que no descansaban ellos una noche sin planear qué vamos a hacer con este. No había un día cuando ellos miraban la oportunidad, ¿cómo vamos a matar? Qué malos, qué malvados, ¿verdad? Pudieran ellos haber seguido con su vida, déjalo en paz, vamos nosotros a celebrar esta fiesta, déjenlo a él, al rato se acaba eso, como Gamaliel, parece Gamaliel que les dejó el consejo, ¿verdad? A ellos y les dijo, si esto es de Dios va a perdurar, si no es de Dios se va a acabar mañana. Eso hubiera sido lo más sabio, pero todavía él no entraba en el tiempo, ¿verdad? Y todo era para llevar una duda a la resurrección. Algo muy interesante es que Moisés sí escribió algo concerniendo esto de la descendencia. Si ustedes pueden ir a sus Biblias, allá de Deuteronomio 25, si es que ya no fue, o ya lo miró usted. Pero en Deuteronomio 25, verso 5, aquí vemos nosotros lo que Dios le recetó al pueblo por medio de Moisés, porque todas las escrituras son inspiradas por Dios, por eso lo digo Dios. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y aquí está el plan, y hará con ella parentesco. Aquí en esta versión dice parentesco, pero hay otras versiones donde lo dice diferente, descendencia. El plan es de que la familia siga, el plan es de que no quede así la cosa. El plan es de que esa familia siga creciendo, que el nombre siga creciendo, que algo quede en memoria de él, que no vaya a ser que ya quedó en el olvido esto. Esta fue un remedio para ellos, para arreglar esa situación. Dijeron, vamos a hacerlo así para que así sea. Y esto puede servir de muy bien en algunos casos, en esa antigüedad, en ese tiempo donde no había medicina, donde la medicina no estaba tan avanzada para mirar dónde estaba el problema, si estaba en él o estaba en ella, para procrear. Ahora estamos en contra de esto, ¿verdad? Ahora vemos estos procreaciones, ¿verdad? Que están en contra de esto, ¿verdad? Y muchos están en contra de esto, asesinando a miles de criaturas en el vientre de sus madres. Esta es una batalla que yo creo que nunca iremos a acabar nosotros, la iglesia, en ver. Yo creo que yo la voy a mirar hasta que llegue yo a una edad muy avanzada. Voy a seguir escuchando esta grande batalla, ¿verdad?, que vamos a tener nosotros con ellos. Yo creo que hasta que Cristo venga. Se les dio el lugar, ya ellos metieron el pie y ya no les puede cerrar la puerta en el pie. Ya ellos metieron el pie y tienen el pie allí y les gustaría meter todo el cuerpo si es posible. Usted sabe, es como un vendedor que te va a vender aseguranzas. Al momento que tú le abres la puerta y él mete el primer pie, ya no le puedes cerrar la puerta, ¿verdad? Sería una grosería cerrarle la puerta, aunque algunos nos atreveríamos a hacérselo. Estos vendedores, no, mejor le cerramos la puerta, está laqueada. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, a la edad de 12 años, venían los testigos de Jehová. Y venían ellos el sábado a las 10, ¿verdad, madre? Se tocaba ahí aquí donde vivíamos en Southgate, años atrás. Ahí es donde me criaron ahí mis padres por 8 años, 9 años, parece que vivimos ahí.
Y venían los testigos de Jehová, pero mi padre nunca les abría la puerta a dejarlos entrar, aunque ellos se invitaban y decían, si quiere podemos pasar. No, hasta ahí nomás llegaba. Y siempre el screen estaba laqueado porque yo me miraba, mi papá estaba aquí enfrente y yo estaba acá y mi madre quizás estaba en la cocina guisándonos el desayuno porque eran muy de mañana. Eran preciosos recuerdos que yo tengo que nunca me puedo olvidar de ellos. Y mi papá nunca los dejaba entrar. Pero al momento si él hubiera abierto la puerta, quitado el candado y dejarlos entrar, y ya después él se quiere arrepentir, ya él metiendo el pie, ya ni modo, ya tienes que dejar entrar ese grupo de 3, 4 hombres para que estén allí hasta que te enfaden. Y así va a ser el caso aquí. Y así es el caso aquí hoy en este partido, aquí en el actual en el que estamos viviendo hoy, de que ellos ya tienen un pie y esta va a ser una batalla siempre con ellos, con este partido del aborto. Esto va a ser algo que vamos a verlo por mucho tiempo, porque y ahora más que todo. El plan era de que creciera, que la familia siguiera creciendo, que este grupo siguiera creciendo, que no quedara ahí, acabar ahí todo. No, si hay un remedio, tiene hermanos, porque los hermanos se casen con la cuñada, y ahí vamos. Y esto es algo muy chistoso porque el ejemplo que vemos aquí son 7, ¿verdad? Hermanos a los que estos saduceos usan, ¿verdad? Para dejar este ejemplo, son 7 hombres y todos fracasan y todos se mueren. Y a la mujer al final de cuentas se muere. Y la pregunta es, ahora a nosotros nos ayuda a entender esto, porque hay muchos que piensan que cuando lleguemos al cielo todavía van a seguir casados. Y mamá, yo sé que tú vamos a querer ver papá, yo voy a querer ver papá un día también. Pero yo ya no le voy a llamar a mi papá. Él ya no va a ser mi papá, aunque él va a ser el que va a estar allá. Él va a ser un ser allá espiritual, como la Biblia lo describe. Un ser espiritual como un ángel. Pero quizás vamos a tener buenos recuerdos de que tú fuiste mi papá. ¿Te acuerdas, papá? ¿Te acuerdas, papá? Va a haber muchas cosas bonitas que vamos a tener allá. Pero ya no vamos a ser parientes. Mi madre, yo la amo mucho. Ya no voy a ser su hijo. Ella no va a ser mi madre. Aquí, en esta actualidad, sí lo somos. Aquí, en esta actualidad, sí lo somos. Aquí, en esta actualidad, hay que amar, hay que encariñarnos, hay que honra a quien honra y todo eso. Pero allá en el cielo no va a ser así. Porque cuando vamos al Evangelio, ver algo muy interesante, cuando él rápidamente describe, eso no va a acontecer, le dijo, ustedes están, y en la mente del Señor yo me imagino que le ha dicho, ustedes están bien errados en este caso. ¿Cómo va a haber eso allá? Esto no va a existir allá. Allá no van a ir los 7 a pelearse por la mujer. Si fue una mujer muy, ¿verdad?, simpática o muy guapa o muy bonita o como lo haya sido el caso, eso ya no va a existir. Le digo, ellos no se van a andar peleando por ella, ni ella se va a andar peleando por a ver cuál fue el mejor esposo, cuál fue el que le dio mejor vida, que le hizo la vida más fácil. Eso no va a existir, le dijo el Señor. Rápidamente, a base a lo que Moisés nos deja, ellos quisieron burlarse en una forma del Señor y también en otra forma de Moisés y también en otra forma más para allá, al origen de todo esto, a Dios, para decir esto es lo que es así y esto es así, porque nosotros lo hemos estudiado bien. El científico de hoy en día se burla de Dios en el sentido de que no le da la honra a Dios. En toda la creación están los jóvenes, los niños estudiando hoy, ¿verdad?, esto de la evolución, ir en contra de la evolución. Esto no pudo haber existido de la nada, esto tuvo un diseño, todo tiene un diseño, estamos hechos tenemos un diseño, póngase a pensar, en una forma avanzada. Nosotros estamos bien hechos avanzadamente, todo órgano, todo lo que consiste en lo que somos ahorita, consiste en algo que el que nos crió lo hizo en una forma tan avanzada y nos dejó todos los componentes
para ayudarnos a sobrevivir y contrarrestar todas las enfermedades. ¡Qué inteligencia de este ser! Yo lo adoro al Señor. Lo adoro cuando como y lo adoro por lo que nos ha dado. Con su amor y cariño nos da lo que podemos guisar, nos da las facultades para componer los guisados en una forma tan sabrosa. Fíjese que nos dio manos para poder hacerlo todo en la cocina, las hermanas. Nos ha dado a nosotros todo esto. Póngase a pensar usted, este es el Creador al que adoramos. No es un tonto Dios que es mudo, que es sordo, que no ve, que no mira, que no oye, que no. Este es un Dios, hermanos, que nos escucha, que nos mira, que nos habla a través de su palabra. Y si nos habla es porque tiene Él la ciencia y el poder creativo. Aunque la Biblia lo describe invisible, porque es un Dios invisible, se manifiesta visible a los que Él ayuda por medio de su Santo Espíritu. Y nos ha ayudado y asistido hasta la fecha hoy, porque cada uno de nosotros aquí somos un milagro de que estamos aquí. Sí, usted y yo soy un milagro. Yo cuando miro a Alex, a mi hermano Mario, a las hermanas, la hermana Esperanza, mi madre, hemos pasado por luchas que quizás ya aquí en este tiempo ya no tanto nos hubiéramos ido a otra iglesia, bueno fuera que nos hubiéramos ido a otra iglesia y seguimos en la fe, no, nos hubiéramos ido al mundo ya y haber dejado ya todas estas cosas porque sin la ayuda de Dios no podemos. Es Dios el que aumenta la fe de cada uno de ustedes. Es Dios el que nos da el poder por medio de ese aumento de fe de poder estar aquí en esta mañana y creer y confiar en Él. Con tantas cosas que han pasado, con tantas cosas que hemos visto, con tantas pruebas que hemos pasado todos en la vida, yo digo, Señor, yo oro, hermanos, pero yo no le voy a decir si ora y ora y ora mucho, eso le va a hacer fuerza. No, al que yo llego a la conclusión es de que no oro lo suficiente y es Dios el único que por su gracia bendita me sostiene a mí y a usted también. No son las oraciones, aunque algunos oran aquí mucho y es bueno. Es bueno orar todos los días, orar 3 veces al día, orar por la iglesia, orar por los hermanos, orar por nuestras familias, orar por las cosas que están aconteciendo en la nación, las pruebas y las luchas. Es bueno de orar, es bueno. Amén. Pero sobre todo eso, el que nos sostiene es Dios. Amén. Es su Espíritu que ha puesto ya en nosotros. Porque dice su palabra que no hay nada que nos pueda separar de Dios. No hay nada, absolutamente nada. Ni aun esta cuestión nos va a poder separar en dudar de que si hay o no hay, de que si es o no es. Aquí ellos quisieron burlarse de todo el mundo quizás, porque aquí se iban a llevar a todos. En sencillamente poner a Moisés aquí en lo que él había establecido a través de la inspiración del Espíritu Santo. Aquí pudiera haber sido lo suficiente para haber destruido muchas cosas y puesto en cuestión muchas cosas. Pero el Señor le dijo, ustedes son ignorantes, ustedes miran y leen y estudian mucho y el estudio es muy bueno y háganlo, pero a veces nos puede hacer daño a veces también. A mí me encanta estudiar. Y ahora en la mañana entré a la casa y le dije a mi esposa y a mi madre, le dije, no estudié lo que debería de haber estudiado. Me encanta estudiar, porque ministra tu vida, ministra tu corazón. Cuando tú lees la Biblia, levantas la Biblia, lees un tema que es interesante para ti, te ministra, mueve tu corazón, mueve tu mente, te atrae, te ministra, te sirve.
te sirve a tus necesidades que tú tienes internas, que yo no conozco, ni que quizás tú conoces tampoco, que sabías que tenías, pero es que la palabra de Dios que te está ministrando está viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a penetrar todo lo profundo de nuestros corazones, porque es el Espíritu de Dios en la palabra. Y me gusta esto porque me ministra. Yo soy un alma que necesito de Dios, que necesito escuchar su palabra, y cuando la estudio, Dios me pone a estudiar, y como un niño me pongo a estudiarlo, y gracias, Señor, interesante es su palabra. El verso 26, ya para cerrar. Pero respecto a los muertos resucita, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo yo soy? Esa palabra yo soy, aquí nos pudiéramos ver profundizado un poquito más, que no lo hicimos, pero allí tiene mucha enseñanza. Estamos hablando del yo soy. Estamos hablando de una expresión que se expresa vivo. Una expresión que es independiente a todos, que no depende de usted ni depende de mí, Dios. Dios está hablando de Él, es un ser independiente. Nosotros dependemos de Él porque Él es el que nos da la vida y la salud, Él es el que nos da el oxígeno, así es como ha sido. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Usted puede decir en su mente, o quizás tu amigo puede decir en su mente, no es Dios, porque yo me llevo la comida a la boca. Yo ahora me voy a llevar ese burrito y me lo voy a llevar a la boca y me lo voy a comer yo solo. No es Dios, dice el ateo. Yo soy el que compro mi comida, la llevo y la hago, está bien. No es Dios. Yo tengo ojos, yo puedo manejar, yo puedo ver bien, yo tengo mi mente, yo aprendí, y más cuidado con los estudiosos otra vez. Yo estudié, yo soy estudioso, yo sé qué comidas comer y qué comidas no comer. Muy bien. Pero tendrás tu control de tu corazoncito. El día que Dios diga ese corazón ya para. El corazón es algo que Dios tiene control de él. No sé si nos ponemos a pensar. Yo no puedo hacer mi corazón que palpite más o palpite menos. Yo me preocupo cuando palpita mucho y me preocupo cuando no palpita. Me preocupo cuando palpita bien despacio, bien lento. Me empiezo a preocupar porque ya me empieza a dar sueño. Y me empiezo a preocupar porque digo, ay Señor bendito, yo no tengo el control que yo quiero tener. ¿Por qué? Porque puedo hacer muchas cosas, pero si no me asisten, no me ayudan, y Dios quiere, ya Dios dice, hasta ahí llegó. Y esa velita la apaga Dios. Nomás sopla y se apagó, sin que yo haga o no haga. Entonces estas personas que piensan que porque sus mentes, sus capacidades, el estudioso, estos que han hecho a Dios a un lado, que los puedo ver caminando en la calle pensando que ellos son los únicos, que ellos son los que se asisten, estos creídos que son muy orgullosos. Dice el Señor que el altivo lo mira de lejos, porque el altivo mira a Dios de lejos. El altivo mira a Dios de lejos. El altivo dice, yo no necesito a Dios. Yo me conduzco aquí como yo quiero, yo hago como yo quiero, este dinero es mi Dios. Bueno, el día que se te acabe ese dinero, ahí vamos a empezar, a ver si no, ¿qué vas a hacer? Yo soy es algo independiente de todo, y estamos hablando aquí que Dios le dice, al que tú dices que escribió esto, da testimonio del que le habló, se identificó o se introdujo a él como el yo soy. Y Dios no es un Dios para decir yo soy un Dios de muertos, porque sería otra ridiculez. Ridículo decir uno de que Dios en su grandeza, con todo respeto lo diga, se atreve a decir yo soy el Dios de los muertos. Póngase a pensar, eso es un chiste. De que un Dios diga yo soy un Dios de los muertos. ¿Qué Dios es ese? No, un Dios, este es el Dios de los vivos. No sabemos en qué dimensión estarán ellos, todos los que han pasado a mejor vida y que están con el Señor, pero están en una dimensión donde están en la presencia de Dios, a la luz de Dios, sintiendo el calor y su amor y su grandeza, esperando y glorificando, como decía mi madre, cantando a Dios, porque una melodía estaremos entonando aunque no haya música. Pero dentro de nosotros como seres espirituales estaremos componiendo adoración ante Dios. Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande.
Dios es glorioso. Vamos a componer cosas preciosas ante Dios, dándole a Él toda la gloria, porque Él es grande. A la luz de Dios, en su bendita presencia, que por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por esa razón solamente, porque cuando oramos le digo, Señor, por lo que Cristo hizo en la cruz por mí, te lo pido, Padre, por la sangre que Él derramó, pídale a Dios, no se avergüence, empiece a acostumbrarse a orar, acostúmbrese a presentarse delante de Dios. No esperen en que el pastor lo haga. Sería yo acostumbrar a la gente a yo oro, yo dirijo. No, ustedes aprendan a orar, a expresarse, denle tiempo al Espíritu que está en ustedes a que les dé las palabras, porque la Biblia nos enseña que es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos orar, dándole gracias a Dios por los alimentos. Empezamos allí. No nos avergoncemos aún en el mundo. Reciba el desprecio que el mundo le va a dar. Muchas de las veces más es un desprecio diabólico, porque sentimos la opresión del diablo, porque yo lo siento. A veces puedo estar en el restaurante con mi familia y siento la opresión del diablo, pero la gente ni se fija, están ciegos, están sordos, están muertos. Nos avergonzamos ante esa gente porque ni se fijan de nosotros ya. Es una opresión satánica que viene primero, la vergüenza. ¿Qué van a decir? Dele gracias a Dios, ore. Lo mejor que me ayuda a mí es que le digo a mi padre cuando estaba en vida. Yo no pude valorizar el amor que él tuvo para mí. Él tuvo un amor para mí como padre, como su madre, que quizás tuvo también, que tuvo el amor para usted como su hija. No es quizás, tuvo el amor para usted. Su madre, su padre, que se expresaban con una forma muy cariñosa. ¿Qué no hacían? ¿Qué no podían hacer? No había nada imposible. Y así yo me acerco a mi Padre Celestial, al Padre de los Espíritus, al Dios eterno, al gran yo soy. Con esa confianza entro a la sala y con mi esposa le digo, Señor, vamos ante tu presencia como fuimos al altar cuando nos casamos. Vamos ante tu altar los dos. Por tu gracia venimos ante ti, Señor, en mi forma imperfecta, porque no soy perfecto. Vengo ante tu presencia. Y en mi mente yo voy pensando, si con mi padre yo fuera y le dijera, si estuviera vivo, papá, mira, esto está pasando, llorando, o esto, lo otro, y mi padre pudiera, él me ayudaría, yo lo sé, yo no tengo duda de eso. Yo creo que Alex también sabe eso, de su madre, que si él tenía una ayuda, ¿qué su mamá no hubiera hecho por él? ¿Verdad? Y todos nosotros, nuestros padres, o los que nos querían, nos amaban como padres, si podemos decir así, mi tía, mi tío, que tomó el lugar de mi padre o de mi madre, como haya sido el caso, si no te hubieran amado, quizás no lo hubieran hecho, de haber tomado la responsabilidad y verse encariñado contigo, para cuidarte y criarte. Ponte a pensar en eso. Y así es, cuando vamos a la presencia del Señor y oremos, busquemos a nuestro Padre, búsquelo en su tiempo, en la mañana, antes de iniciar el día, porque el día está muy ocupado con muchos afanes. Tengo que trabajar, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, ya se acabó el día, ya llegó, ya no tuve el tiempo de orar. No, hágalo en la mañana, lo más precioso, un tiempo devocional delante de Dios. Hágalo, disciplínese su vida. Está perdiéndose mucho usted en no hacerlo. Se está usted mismo perjudicando, se está usted mismo dañando, haciéndose un mal en no estar en la presencia de Dios, orando y pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor. Este es el yo soy. Este es el Dios del cielo, de la tierra, que creó los cielos y la tierra. Como le digo, yo simplemente, sencillamente, en viendo mis mascotas, el Espíritu Santo me ayuda a entender qué tan bueno es el Dios que tenemos. Cuando yo miro las calles y miro a esta gente, a veces malagradecidos, ingratos,
que piensan que esto viene que esto nomás así vino de una explosión. Digo yo, qué ciegos estamos, qué ignorantes de pensar de que esto vino de una explosión, de la nada, y que fuimos creados en una forma. Óigame, hermano, es como decir, yo voy a mi computadora que ya tiene ya como 10 años, la que tengo en mi oficina, y decir, esto vino de una explosión. Pero ¿cómo va a venir de una explosión una computadora, una laptop? ¿Cómo? Cuando yo me pongo a mirar todos los componentes y el diseño de ello, la pantalla, los colores, las teclas, todo lo que se ve, óigame, yo quiero conocer el que lo hizo. ¿Qué celebro? Yo quiero saber quién es el que hizo esto. Si la destrozo, los alambres, así nosotros, el corazón, nuestros intestinos, nuestros riñones, y todo tiene un plan, y todo tiene. Dios nos hubiera puesto el corazón aquí en la barriga, qué fácil nos hubieran matado, pero lo puso bajo una protección. Óigame, qué inteligencia. Este es Dios. Yo por eso lo adoro al Señor, lo amo al Señor. Envió a su Hijo unigénito, sí, a ese judío que vino hace no sé cuántos años, que vino y se hizo pobre, estando rico en la presencia de Dios. Bajó, descendió, vino. Él fue el único que supo a lo que había venido, a morir en la cruz por los enemigos de Dios, que fuimos nosotros todos. Fuimos enemigos de Él, pero Cristo vino a hacer una amistad entre ellos. Hay una guerra, y esa guerra es espiritual, que nosotros no podemos todavía entrar en ella, pero hay una guerra entre Dios y el hombre, y al menos de que venga Cristo a traer la paz, hay guerra. Hay una guerra, hay una lucha. Aquí vemos nosotros aquí el ejemplo, y me salgo un poquito y me entro un poquito en el contexto, porque si nos quedamos aquí en este contexto, como les digo, pues acabamos muy pronto, pero vemos una grandeza del yo soy. El 27 dice el verso, Dios no es Dios de muertos, yo estoy de acuerdo con el Señor, sino Dios de vivos. Y estoy de acuerdo con el Señor cuando dice, así que vosotros mucho erráis. O sea, son tan bien, no son tontos, son bien tontos, le agrega. Otro sentido de humor. No eres tonto, eres bien tonto. De a tiro te pasaste, le dijo el Señor. Se pasaron ustedes que supuestamente son muy estudiosos. Se pasaron. Porque a través de lo que Dios reveló a Moisés, porque esto todo es una revelación, el mundo dice se le prendió el foco y así por eso supo. Nosotros por medio de revelación, porque cuando llegamos a pensar y hacemos una pausa y meditamos en la palabra de Dios y ponemos con la ayuda del Espíritu Santo a pensar, porque la mente Dios la usa y nos ilumina aquí para impactar aquí, para después manifestarlo. Dios se reveló a Moisés así, que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y los judíos sabían muy bien que Dios era el Dios de vida, el que había creado los cielos y la tierra. Imposible de creer que Dios era un Dios de los muertos. ¿Qué Dios se puede identificar? Yo soy un Dios de los muertos. Entonces ese Dios no era un Dios, era ¿de qué sirve? ¿De qué vale servirle a un Dios que es un Dios de muertos? ¿De qué sirve y vale servirle a un Dios que no? Hermanos, vale la pena morir por Dios, nomás que nos cuesta la fe de creerlo. Vale la pena morir por el Señor, pero nos cuesta creerlo. El día que estemos delante del Señor, en su presencia, vamos a decir, ¿por qué no di mi vida como la debería haber? ¿Por qué no hice esto? Bueno, ese día cuando llegue, cuando traspasemos esta vida, lleguemos a la presencia del Señor, vamos a lamentarnos muchos de haber dicho, ¿por qué no hice más? Mira lo que es esto. Mira lo que Dios es. ¡Wow! Todo lo que hicimos aquí, aunque haya sido mucho, se va a hacer
poco. Usted sabe, como las espinacas. Las espinacas, las hermanas las lavan, las limpian. Ay, tiene así un montón de espinacas, las que hacen espinacas. Voy a cocer estas espinacas, dice la hermana. Bueno, agarra un montón, ni caben. Pero al final de cuentas, ya cuando el vapor hace efecto, se hacen poquititas así. No es como el arroz. El arroz un poquito se hace mucho. No, aquí a lo contrario. Y así va a ser todo cuando esté delante de la presencia de Dios. Vamos a llegar a la presencia de Dios y decir: Señor, soy un siervo inútil, nada hice, Señor. Y luché mucho en obedecer tu grandeza, fuiste tan bueno. Los que Dios no acepte, aún he oído esto y lo creo yo ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, van a reconocer que merecen el infierno. Y si quizás ellos mismos se van a echar al clavado al infierno, porque van a ver la bondad y la grandeza de Dios, van a decir: yo merezco morir mejor. Y ahí en el infierno estarán ellos a gusto, en un tormento y en una desgracia y miseria, pero ellos van a saber que ellos lo merecen. Van a decir: yo no merezco esto, yo no merezco aquí estar, me voy a ir allá. Se nos hace difícil a veces creer esto, pero va a ser todo con la ayuda del Señor. Ahí no va a haber nadie resistir lo que Dios va a dar. Cuando entremos nosotros a la presencia de Dios, hermanos, nos va a servir como reyes a todos. Todos nos vamos a sentir como reyes en la presencia de este yo soy. Estaremos en la calma y bajo de la presencia del Señor, porque el Señor aquí nos ha demostrado algo tremendamente grande, de que Dios no es un Dios de los muertos, sino de los vivos. Y los que partimos a la eternidad, o los que vamos a partir cuando partamos a la eternidad, va a ser de un abrir y cerrar de ojos. Estaremos en la presencia de Dios así tan rápido. Es un abrir y cerrar. Aquí estuve, aquí ya estoy. Porque la Biblia me enseña así. No es porque yo soy un espiritualista y ando así, no, porque la Biblia nos enseña esto, y Pablo nos enseña que va a ser un abrir y cerrar de ojos, pum, pum, y ya estamos en la presencia, así tan rápido, pum, ya estamos en la presencia, en la gloria de Dios, con potencia. Los que no pudieron correr, correrán. Los que no pudieron caminar, caminarán. Los que no podían hablar, hablarán. Los que no podían ver, verán. En la presencia del Señor así será. Y no acaba allí, porque no vamos a quedarnos solamente en la gloria de Dios. Llegará un día donde el Señor nos dará la licencia a regresar a nuestros cuerpos. Y se me hace a mí imposible poder creerlo, de que Dios enviará estos espíritus a cuerpos que ya son polvo en algunos casos. Pero ¿de dónde hizo Dios a Adán? ¿De dónde lo hizo? ¿De qué lo hizo, perdón? Del polvo. ¿De qué lo hizo? Del polvo. Entonces a Dios no se le hace difícil hacer que nuestras almas regresen para atrás a un montón de polvo. Y que ese polvo se convierta en un cuerpo antes de que llegue ahí, en un abrir y cerrar de ojos. Y regresamos para atrás a esta tierra, porque dice la Biblia que los justos heredarán esta tierra. Los justos, y la fe judía era de que ellos un día iban a estar en esta tierra sin el problema de las aflicciones del Señor. Salud. Dios es grande, hermanos. Es grandísimo. Dios, pero aún así siendo grande, sin la ayuda del Espíritu Santo, no lo vamos a ver. Si yo y usted estamos aquí hoy en esta mañana, es con la ayuda de Dios que podemos estar aquí. Sí, hermanos, a Él sea la gloria otra vez. Vamos a ponernos en pie, bendito sea Dios, y vamos a darle gracias al Señor. Antes de cantar unos cantos, himnos con nuestra hermana. Si tú no conoces a Jesucristo como tu único Salvador, en esta mañana tú lo puedes recibir a este gran yo soy. Puedes aceptarlo en tu corazón, claro, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo sé que tú no vas a poder hacerlo. Pero si tú no lo has recibido, recíbelo hoy en esta mañana. Él va a entrar a tu corazón. Abre tu corazón, acéptalo, sírvele, dale tu vida.
No vaciles con el tiempo que tienes aquí en esta vida, porque mañana no está para nosotros decir que es para nosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Padre, muchas gracias te damos por este momento que nos das, Señor, de poder, Señor, estudiar tu palabra y poder mirar este tema, Señor, que se tocó, Señor, y poder llegar, Señor, a la conclusión de que tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos. Al ver, Señor, que tú has hecho una obra tan grande, oh, Señor, nos llevas en niveles, nos llevas de paso en paso, de escala a escala, vamos escalando, Señor, hasta que miramos tu gloria. Y te damos gracias por ello, Señor, porque tú nos asistes en nuestras enfermedades, en nuestro pecado, en nuestras debilidades. Tú eres el que nos asistes y nos tienes mucha misericordia. Oh, tú te pasas de misericordioso. Tú te pasas de amoroso. Tú te pasas de todo eso con tu pueblo. Y aún hasta con la creación que detesta el tema de Dios y odia el tema, Señor, aún hasta ellos tú los alimentas con este precioso sol, con esta luz que da el sol, con los alimentos que produces de la tierra. Has sido muy misericordioso, aún hasta muchos los has puesto en lugares donde ellos piensan que ellos se lo han ganado, allá en las montañas, cerca de la playa, casonas grandes, mansiones, dinero, pero todavía siguen siendo los mismos miserables, pobres, desnudos delante de tu presencia, porque nada han podido avanzar hasta solamente eso. Señor, te adoramos y te damos gracias. Te pedimos que tú sigas ministrando nuestros corazones a través de tu palabra. Ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, yo soy débil. Ayúdame, Señor, aumenta mi fe. Ayúdame, Señor, a mí y a todos mis hermanos que estamos aquí presentes. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos. Y a ti te damos toda la gloria en esta mañana y te adoramos en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Amén.